it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it hot, and then you know you got my body locked. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Primerizo Podcast. Y sí, después de muchas adversidades, volvimos. Así que, comenzamos. You get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it hot, and then you know you got my body locked. Y bueno, gracias por suscribirse, por mantener viva esta misión de ser padre primerizo. Gracias por seguirnos en redes sociales, en primerizo-pod, en Instagram, en Primerizo MX, en Facebook, por escucharnos en iVoox, por escucharnos por Spotify, por todas las plataformas de podcast, que ahorita ya son demasiadas las que hay, y pues ahí andamos, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, pues así como no nos preparan para ser padres, pues tampoco nos preparan para la adversidad. A veces las cosas se pueden poner un poco complicadas en la vida, no sé por qué estés pasando, quizás no vas bien en el trabajo, probablemente tengas problemas con tu familia, esperemos que no sea así. A veces también uno puede tener mucho estrés por el trabajo, puede llegar a deprimirse, problemas económicos. Y como hombre tenemos que soportar todo eso, porque aunque es verdad, ya no siempre somos los principales proveedores, porque ya en esta época también las mujeres pues trabajan, pero en la mayoría de los casos pues sí somos los proveedores nosotros. En algunos casos somos los únicos proveedores de dinero hacia la casa. Y pues bueno, ¿no? Siempre es complicado, ¿no? Llevar algo a la casa, siempre cuesta trabajo conseguir pues el pan, ¿no? Para diario, y sobre todo ahorita que son tiempos donde la economía pues no está nada fácil. Y pues yo venía de unas vacaciones con mi hija en la playa, de haberla pasado muy bien, de risas, de estar todo tranquilo. Y de repente, pues reflexionaba yo, ¿no? Mientras estaba yo jugando con mi hija en la playa, que qué bonito era ver tantos niños jugando otra vez, afuera de sus casas, como si la pandemia hubiera sido un mal sueño, ¿no? Pero no nos dimos cuenta que pasaron 3 años muy rápido, fueron 3 años de pandemia, y para mí era muy bonito ver a tantas familias, a tantos niños en la calle jugando ya sin el cubrebocas, como, como tratando de olvidar lo que pasó. Pero si algo nos enseñó la pandemia, creo que a lo mejor no lo aprendimos bien, es que la adversidad puede venir en cualquier momento. No tenemos nada seguro, no tenemos ni el trabajo, ni la vida, ni el dinero. Ya hay cosas que no podemos controlar, y algo así me pasó. Después de haber tenido unas vacaciones muy bonitas, muy divertidas, al lado de mi familia, de repente empiezo a tener carga laboral muy fuerte, precisamente por la temporada, ¿no? De que los niños salen de la escuela, empiezan los cursos de verano, y bueno, yo trabajo en una tienda deportiva y podrás decir, ¿no? Pues qué tanta carga laboral puede haber. Créanme que en época de vacaciones es mucha, porque llega el producto, hay que acomodarlo, hay que exhibirlo, hay que montar las nuevas campañas. Se está terminando ya lo que es pues la campaña de primavera, y ya viene la de verano, entonces hay que hacer un refresh, ¿no? Pues tanto en imagen, en lo visual, igual presupuestos nuevos, etc. Entonces tenía yo una carga muy fuerte de trabajo, y lo único que necesitaba era descansar por lo menos un día completo para mí y estar tranquilo. Y parecía que todo iba a transcurrir normalmente, ¿no? Que iba a ser un mes de julio un poco complejo en el trabajo, pero que todo estaba bien. Desgraciadamente no fue así. El mes de julio me enseñó muchas cosas, tanto que no tuve ni siquiera tiempo para grabar este podcast. Y bueno, de repente, pues mi esposa tiene un accidente vial,
Y pues desgraciadamente me enfrenté a esa llamada que nadie quiere recibir, ¿no? En un día de mucho trabajo, con la cabeza en todos lados, de repente suena el teléfono y recibes una llamada donde te dicen, pues que hubo un accidente, y por la hora era la hora en la que mi esposa pues lleva a la niña de regreso de la escuela a la casa, y muchas cosas pasan por tu cabeza, ¿no? Así que en ese mes de julio aprendí que es muy importante que tengas en lo laboral un gran equipo que te respalde cuando esos imprevistos pasen. Y pues hay que ir, ¿no? A ver cómo está todo. Afortunadamente mi hija estaba bien, mi pareja también, pero habría que enfrentar un nuevo problema y era el problema legal. Aunque mi esposa no tuvo la culpa, pues ustedes saben que las leyes en todos los países tienen sus bemoles. Y como decimos en México, mientras sean peras o son manzanas, pues hay un pequeño problema legal que se tiene que arreglar, ¿no? Y pues ni modos, hay que desembolsar efectivo, ¿no? Todos estos tipos de acontecimientos requieren siempre, pues, un gasto de dinero y había que desembolsar efectivo. Así que te encuentras con un gasto no planeado y pues hay que hacerle frente. Salimos de este apuro el mismo día, afortunadamente. Mi esposa llegó a la casa, cenó, ya después todo se convirtió en risas, ¿no? Y estuvimos juntos como familia. Y días después, mi hija empieza con una fiebre que no se le quitaba, con los medicamentos que le mandaron. Y esa noche yo me empiezo a preocupar pensando en que quizás podría ser COVID, ¿no? Y al saber que a mi hija ya le había dado 2 veces, que quizás una tercera iba a ser más grave, el pensar si iba a contagiar a alguien más, te pasan muchas cosas por la cabeza como papá. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué te está pasando esto, no? ¿Por qué si todo estaba bien? ¿Por qué de repente estás viviendo una mala racha? En el trabajo, pues los números empiezan a caer. Y tenía yo que accionar en mi vida personal y en mi vida laboral. Porque si algo he aprendido es que preocuparte no va a resolver nada, hay que ocuparse, ¿no? No te preocupes, ocúpate, es el consejo que te puedo dar, ¿no? Ocúpate por accionar de inmediato, porque si te pasas el tiempo preocupándote, diciendo, ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y te afliges, no ganas nada, no estás generando nada, y solamente estás parado, ¿no? Estás detenido en el tiempo. Entonces yo me puse a accionar. Eh, Afortunadamente mi hija pues no tenía COVID y a los 3, 4 días se encontraba un poco mejor. Pero ¿qué creen? Después de eso yo me empecé a sentir mal. Así que voy al doctor y me dicen que tengo una infección en la garganta. Y pues bueno, ¿no? Medicamentos, inyecciones, pero yo no me sentía como que enfermo de la garganta realmente. Y de repente empiezo con fiebre, con escalofríos, con dolor de hueso. Empiezo con mucho sueño y afortunadamente me tocó descansar 2 días, quizás los 2 días en los que tuve la fiebre más alta, pero tenía yo que volver el lunes a laborar, porque la única persona que podría cubrirme, pues estaba de vacaciones y tenía yo que hacerme cargo del trabajo. Aparte, porque no me convenía mucho la incapacidad, porque ustedes saben que después de 5 días aquí en México te empiezan a pagar la incapacidad, pero pues los primeros días pues no te la pagan, ¿no? Básicamente es así. Y pues necesitaba yo pues ahora efectivo, o sea, no tenía yo tiempo como para estar descansando, aunque me sintiera yo muy mal. Tenía yo que elaborar. Y pues ni modos, así me fui al trabajo. Afortunadamente esos días la carga laboral bajó, pero lo que no bajaba eran los síntomas.
Pues tampoco era COVID y me seguían insistiendo que lo que yo tenía era una infección en la garganta muy fuerte. Pero a mí se me hacía que tenía yo algo más, ¿no? Porque no era normal la fiebre, el dolor de los huesos, al menos para mí porque nunca había vivido yo un resfriado de ese tipo. Pasan los días, me empiezo a recuperar, me empiezo a sentir mejor, ¿no? Para esto ya había pasado una semana. Y a la semana, cuando me despierto el siguiente lunes, me parece, detecto que mi esposa tenía una temperatura muy fuerte, ya estaba dormida y cuando la toco siento su frente con una temperatura muy alta, a lo que yo la trato de despertar y le pregunto si se encuentra bien y me dice que no, que se siente muy mal. Y bajo al primer piso de la casa, ahí está mi suegra y ella está exactamente igual. Y un día después, mi sobrino y mi cuñado, porque aquí en México acostumbramos ser familias grandes, pues también están así. Y resulta que pues cuál gripa era dengue. Entonces mi familia se enfermó por completo de dengue. Y ya bien, por así decirlo, solamente se encontraba mi hija, que ya había pasado por eso días antes y también habían dicho que era gripa, y yo, ¿no? Y pues ni modos, consultas, más medicamentos, más cuidados. Afortunadamente, pues todos salieron bien de la enfermedad, pero había que fumigar la casa y los números seguían cayendo, ¿no? en mi trabajo. Entonces, al final de cuentas, cambiamos la estrategia, logramos los números del mes, se logró una comisión que me iba a sacar de los apuros que estaba yo pasando. Pero fue complejo porque en 3 semanas, después de haber tenido unos días tranquilos y muy relajados y muy felices, como que la vida me enseñó que la adversidad en cualquier momento va a venir. Y fue muy rápido, en 3 semanas tuvimos un accidente y un problema legal y después enfermedad. Y esas noches para nosotros como papás son complicadas. Porque te duermes y de repente tu cerebro te despierta, no sé si les ha pasado, y ves a tus hijos durmiendo, en mi caso a mi hija, y a tu pareja y te pones a pensar, ¿qué voy a hacer mañana, no? A lo mejor ya no hay mucho dinero en el banco, a lo mejor ya te gastaste tus ahorros, y a eso si le sumas las deudas de la vida, pues es complicado. Así que si estás pasando por una mala racha, yo te puedo decir que como decimos aquí en México, le pongas producto de gallina, le pongas huevos, porque si nos deprimimos y nos dedicamos a estar diciendo, pues pobre de mí, ¿qué voy a hacer? No vamos a ganar nada. Mejor acciona, muévete, haz algo. A veces como papás, como hombres, tenemos pues, que aguantar, que dar la mejor cara a la familia, que ser fuertes. Y lo que nos va a dar ese impulso es voltear a ver a tu lado derecho o a tu lado izquierdo y ver que tienes pues una familia que depende de ti. Sentir ese abrazo en las mañanas de mi hija cuando se despertaba y decirme, papá, te quiero mucho. Híjole, ese era mi motor para, aunque me sintiera yo mal, salir a trabajar con la mejor actitud. Entonces, a veces la adversidad va a tocar a nuestra vida, pero con fe, créanme que las cosas mejoran y es pasajero. Ahora ya salimos de esto y lo primero que hice fue, con lo último que me quedaba de efectivo, nos fuimos a la feria para pasar un momento agradable. Así que les mando un abrazo, gracias por escucharme, espero les ayude este podcast y bye bye.